Hay momentos en la vida en que el peso parece demasiado pesado, cuando las puertas se cierran, las fuerzas se acaban y el corazón se pregunta, ¿puedo seguir adelante? Quizás te hayas sentido así antes, cansado, inseguro, luchando contra el desánimo y tratando de creer que todavía hay un propósito incluso cuando todo parece desmoronarse. Pero es precisamente en estos momentos cuando la voz de Dios resuena con fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es solo una frase bonita o una expresión superficial de fe, es una declaración de confianza, un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de lo que tienes, sino de quien está contigo. Pablo escribió estas palabras no en momentos de consuelo, sino en medio de la prisión, el dolor y la incertidumbre. Y, sin embargo, decidió creer que la fuerza de Cristo era suficiente para sostenerlo en cualquier situación. Hoy, esa misma verdad se extiende a ti, no importa cuán grande sea la montaña ante tus ojos. Hay una fuerza invisible, divina y poderosa lista para elevarte, y esta fuerza viene de Cristo, aquel que nunca abandona, nunca falla y nunca deja de fortalecer a quienes confían en Él. En este versículo, descubrirás el verdadero significado de estas palabras y entenderás cómo aplicarlas en momentos de debilidad, duda y oración. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque hoy Dios puede hablarte directamente al corazón a través de este mensaje. Y si quieres seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, no estaba en un tiempo de paz, prosperidad o éxito terrenal. Estaba atrapado, sus días estuvieron marcados por las cadenas, la soledad y la incertidumbre. Desde fuera, muchos lo consideraban derrotado, un hombre limitado, incapaz de predicar, aislado del mundo. Pero dentro estaba sucediendo algo extraordinario. Pablo había descubierto una fuerza que era independiente de las circunstancias, un gozo que no estaba controlado por las condiciones mundanas. Había encontrado el secreto de la verdadera dependencia de Dios, y es desde este lugar, de dolor y renuncia, que escribe las palabras que aún resuenan con fuerza hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no nacieron de un corazón triunfante que vivía en la abundancia, sino de un espíritu que había aprendido a confiar incluso en la escasez. Pablo no dijo todo lo puedo con arrogancia ni confianza en sí mismo. No afirmaba que podía lograr todo lo que deseaba, estaba revelando algo mucho más profundo, que cuando nuestra fuerza se acabe, empiece a actuar la fuerza de Cristo, y ese es precisamente el corazón del versículo, la dependencia total. Depender de Cristo es lo opuesto a intentar controlarlo todo, es reconocer que no podemos solos. Que, por muy preparados o decididos que estemos, hay momentos en que la vida nos lleva más allá de nuestros límites, y es en estos momentos que la fe se hace más real. Pablo aprendió esto viviendo en extremos. Él mismo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12, en otras palabras, descubrió que la verdadera fuerza no está en vivir los buenos momentos, sino en mantenerse fuerte incluso cuando las cosas son difíciles. Porque quien vive sostenido por Cristo no depende de las circunstancias, depende de la presencia. Esa es la esencia de Filipenses 4:13, no es un versículo sobre el poder humano, sino sobre el apoyo divino. No se trata de ganar por méritos, sino de mantenerse por gracia. Es un recordatorio de que el cristiano no camina con sus propios pies, sino que es llevado por las manos del Salvador. ¿Y cuántas veces lo olvidamos, verdad? Vivimos tratando de resolver todo solos: trabajo, familia, preocupaciones, decepciones. Nos esforzamos, luchamos, planificamos y cuando las cosas no salen como esperamos, sentimos que hemos fracasado. Pero la verdad es que Dios nunca nos llamó a ganar solos, Él nos llama a depender de Él, a aprender a descansar en la certeza de que la fuerza que necesitamos no viene de nosotros, viene de Él. Pablo no estaba negando la realidad del dolor, no ignoraba el hambre, el frío ni el sufrimiento, acababa de aprender algo que cambia por completo la forma en que vemos la vida. Incluso cuando todo a nuestro alrededor se está desmoronando, Cristo todavía es suficiente. Esta es la fuerza que surge de la dependencia, una fuerza que no se puede ver, pero se puede sentir. Eso no se mide, se vive. Una fuerza que viene cuando doblamos nuestras rodillas y decimos: Señor, solo no puedo, pero en ti puedo continuar. Para el mundo la dependencia puede parecer una debilidad, pero en el reino de Dios, la dependencia es el mayor acto de fe que cualquiera puede practicar, porque aquellos que dependen de Dios no se dan por vencidos, esperan. No desesperes, confía, y Él no vacila, sino que permanece firme, porque sabe que su fundamento está en Cristo. Tal vez hoy estés viviendo uno de esos momentos en los que la vida parece ponerte a prueba en cada detalle, intentas mantener el control, pero todo parece escaparse de tus manos. Las oraciones se vuelven silenciosas, la fuerza disminuye y la mente se llena de dudas, pero es precisamente allí, en ese punto donde las fuerzas humanas se agotan, que Dios comienza a actuar.
Es entonces cuando Él te invita a dejar de intentarlo solo y descansar en la promesa que vivió Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entienda, el versículo no dice quiero todo ni lo tendré todo, él dice todo lo puedo porque el enfoque no está en los logros, sino en la capacidad de perseverar, permanecer y vencer con Dios a nuestro lado. El poder de este versículo es que nos recuerda que con Cristo podemos superar aquello que nos destruiría sin Él. Depender de Dios es elegir caminar aun cuando no puedas ver el camino, es creer que la fuerza llegará, incluso cuando el cuerpo y el corazón digan que no hay nada más que hacer. Y esta fuerza, hermano mío, hermana mía, no es fruto de una motivación momentánea, es fruto de la presencia constante de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Filipenses 4:13 es más que un versículo. Es una declaración de confianza, es una alianza entre lo humano y lo divino. Es un recordatorio diario de que mientras estemos conectados a Cristo, ninguna debilidad es permanente, así que, si hoy sientes que no tienes fuerzas, recuerda, Pablo tampoco las tenía. Pero descubrió el secreto que todo lo cambia, la fuerza que surge de la dependencia, y es esta misma fuerza la que está disponible para ti, ahora, en este mismo momento. A veces el mayor campo de batalla no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros, es en el silencio del corazón, en ese espacio donde el alma grita y el cuerpo calla, que libramos las batallas más difíciles, y es ahí precisamente donde el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece se convierte en algo más que una promesa, se convierte en un apoyo. Porque todos, en algún momento, llegamos a ese punto donde nuestras fuerzas parecen agotarse, el corazón se cansa de esperar, la mente se confunde y el cuerpo siente el peso de una carga que parece imposible de llevar. Es el momento en que la fe se pone a prueba no por la ausencia de Dios, sino por nuestra dificultad de verlo en medio del dolor. Pablo sabía lo que era, él conocía el conflicto entre lo que uno siente y lo que uno cree, entre el dolor presente y la promesa futura. Y quizás por eso sus palabras son tan poderosas, porque no vienen de un lugar de perfección, sino de una lucha interior, de alguien que aprendió a permanecer incluso cuando todo dentro de él quería rendirse. También vivimos este conflicto, queremos confiar, pero tenemos miedo, queremos cumplir, pero insistimos en controlar, queremos descansar en Dios, pero la ansiedad nos hace querer tomar todo en nuestras propias manos, y es en este ir y venir entre la fe y la duda, entre la fuerza y la debilidad, que el Espíritu Santo actúa más profundamente, modelando nuestro interior, enseñándonos a depender verdaderamente, porque la fe no es ausencia de conflicto, la fe es la decisión de seguir creyendo. Incluso en medio de la situación, a menudo es fácil decir puedo hacerlo todo cuando las cosas van bien, cuando hay paz, cuando las puertas se abren, cuando aparecen los resultados, pero es en la oscuridad, cuando parece que Dios está en silencio, que descubrimos el verdadero significado de esta palabra. Es cuando el alma está cansada, y aún así doblas tus rodillas y dices, Señor, confío en ti, que el cielo se mueve a tu favor. Este es el momento en que el conflicto interior se transforma en encuentro divino, porque Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo, no es necesario que lleves todo tú mismo, Él solo quiere que reconozcas. Tu fuerza tiene un límite, pero la suya no, y esta es una de las verdades más liberadoras de la vida espiritual. Aceptar que no tenemos control sobre todo no es un signo de debilidad, es un acto de humildad y fe. Es admitir que, sí, fallamos, nos cansamos, dudamos, pero que, a pesar de ello, Dios sigue sosteniéndonos. Hay días en los que te despiertas sintiéndote sin energía para afrontar el día, días en los que la oración parece no llegar más allá del techo, cuando las lágrimas se convierten en la única manera de hablar con Dios. Pero debes saber esto, incluso cuando piensas que estás quieto, Dios sigue trabajando dentro de ti. El dolor, la espera, la incertidumbre, todo ello se está utilizando para moldearte, para fortalecerte, para acercarte a Él. El conflicto interno es donde Dios revela quiénes somos realmente y, lo más importante, quién es Él dentro de nosotros, porque es fácil creer en un Dios poderoso cuando estamos en la cima, pero es en la debilidad que aprendemos a confiar en un Dios presente. Él no solo es el Dios de los milagros, sino también el Dios del proceso, el que camina con nosotros cuando todo parece desmoronarse, y quizá estés experimentando exactamente ese tipo de conflicto ahora mismo. Tal vez tu fe esté siendo puesta a prueba de maneras que nunca imaginaste. Tal vez estás tratando de entender por qué hay tantas luchas, por qué hay tantas esperas, por qué te sientes tan cansado, pero recuerda, Dios no te abandona en tus debilidades, Él te encuentra en ellas. Pablo entendió esto cuando escribió otro pasaje poderoso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10, esta es la paradoja del reino de Dios, la fuerza nace de la debilidad. Cuando reconoces que has llegado a tu límite, Dios comienza a actuar más allá de él. Cuando dejas de intentar resolver las cosas con tus fuerzas, Él empieza a trabajar con las suyas.
Y es en este momento cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece deja de ser una frase y se convierte en una experiencia real. El conflicto interno no es un signo de fracaso espiritual. Es el campo donde Dios enseña a sus hijos a confiar, incluso sin comprender, y cuando esa confianza madura, algo cambia dentro de nosotros, dejamos de buscar respuestas inmediatas y comenzamos a buscar presencia constante. Dejamos de querer control y empezamos a querer intimidad con Dios. Por eso cuando Pablo habla de fuerza, habla de Cristo que habita en él. La fuerza que lo sostenía no provenía de una mente positiva o de una determinación personal, sino de la presencia viva de Jesús que lo fortalecía de adentro hacia afuera. Esta es la misma presencia que quiere morar dentro de ti hoy, no para eliminar el conflicto, sino para fortalecerte en medio de él. Tal vez tu corazón esté cansado de luchar contra lo que no puedes cambiar. Quizás estás intentando aguantar, pero sientes que tus fuerzas se están agotando, así que escucha con atención, no hay vergüenza en sentirse débil, la debilidad es el punto de partida de la gracia, es allí, cuando te entregas, que Dios muestra lo poderoso que es. El secreto no es ser fuerte todo el tiempo, el secreto es permanecer en Cristo, incluso cuando ya no tengas fuerzas, porque es Él quien te sostiene, quien te levanta, quien te renueva, y cuando menos lo esperes, te darás cuenta que, aunque estés cansado, sigues en pie, no porque seas fuerte, sino porque te has fortalecido. Cuando nuestras fuerzas se agotan y nuestro corazón se siente pequeño ante los desafíos, es en la oración donde encontramos el verdadero refugio. Después de luchar, después de intentarlo, después de sentirse al límite, hay un momento en que el alma simplemente se rinde, y es en este momento de silencio, donde las palabras fallan y las lágrimas hablan, que ocurre el encuentro con Dios. La oración es el espacio donde el conflicto interior se transforma en paz, no es solo una práctica religiosa o un ritual repetitivo, la oración es un diálogo de alma a alma, el lugar donde dejamos de intentar ser fuertes y nos permitimos ser sinceros, es el encuentro entre nuestra debilidad y la fuerza infinita de Dios. Cuando Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba en comunión con el Señor, incluso en una celda fría, rodeado de limitaciones, oró, y por eso pudo decir con tanta convicción, todo lo puedo. Porque sabía que la fuerza que lo sostenía no venía de afuera, sino de adentro, de un corazón que permanecía conectado a Dios a través de la oración constante. La oración tiene este poder transformador. No solo cambia las circunstancias, cambia quienes somos en ellas. Cuando oramos, algo sucede. Dentro de nosotros, el miedo da paso a la confianza, la angustia se disuelve en esperanza, y la desesperación se convierte en paz, incluso si nada alrededor ha cambiado todavía. Hay momentos en que la oración se dice en voz alta, llena de clamor, otras veces, es solo un suspiro entre lágrimas, pero Dios escucha a cada uno, porque no le impresiona la elocuencia de las palabras, sino la sinceridad del corazón. Él no busca oraciones perfectas, busca corazones rotos, y es precisamente cuando nos presentamos ante Él sin máscaras, sin defensas, sin fuerzas, que Él derrama sobre nosotros su presencia restauradora. ¿Cuántas veces te has sentido así, cansado, sin saber qué decir, pero aún queriendo hablar con Dios? Quizás cerraste los ojos y simplemente dijiste, Señor, ayúdame, e incluso esta simple frase, dicha con fe, es suficiente para tocar el corazón de Dios, porque la oración no tiene que ser larga para ser poderosa. Tiene que ser verdad. La presencia de Dios en la oración es algo que no se puede explicar, se siente, es como un abrazo invisible que calma el corazón, es como un viento suave que toca el alma cansada y dice, estoy aquí, y cuando esa presencia llega, lo cambia todo, incluso si exteriormente nada ha cambiado todavía. Por eso la oración es el camino hacia la fortaleza espiritual, es allí, de rodillas, que somos elevados, es allí, en las lágrimas, donde somos sanados, es allí, en el silencio, donde escuchamos la voz de Dios que susurra, Hijo, no estás solo. La oración no es el fin del conflicto, sino el comienzo de la transformación. Cuando oramos, permitimos que Dios entre en la historia, y Él nunca entra para permanecer en silencio, Él entra para restaurar, para consolar, para fortalecer. Y muchas veces, su respuesta no viene de cambiar la situación, sino de cambiar nuestro corazón ante ella. Eso fue lo que le pasó a Pablo. La prisión no ha desaparecido, las cadenas todavía estaban allí. Pero dentro de él había una libertad que ninguna célula podía contener, porque, a través de la oración, había encontrado lo esencial, la presencia constante de Dios. Eso es lo que hace la oración, nos recuerda que incluso en las peores tormentas, no estamos solos, y cuando entendemos esto, la fe se vuelve más firme, más madura, más segura. A partir de este encuentro con Dios, el todo lo puedo deja de ser expresión de deseo y se convierte en expresión de certeza, la certeza de que Cristo está con nosotros en cada paso, en cada lágrima, en cada aliento. Cuando el alma ora, se fortalece. Y este fortalecimiento es silencioso, pero profundo. No es la fuerza de alguien que quiere dominar el mundo,
sino de alguien que ha aprendido a descansar en Dios. Es la fuerza de quien, incluso en medio del dolor, puede decir, todavía creo. La fuerza de quien mira hacia arriba y reconoce que el poder para continuar viene del Señor. Hay un hermoso detalle en la oración, nos enseña a depender. Cuando oramos, estamos admitiendo que necesitamos ayuda, que no podemos hacerlo solos, y es en esta confesión donde el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad, porque Dios se acerca a los corazones humildes y se revela a quienes reconocen su necesidad de Él. Quizás ahora mismo llevas mucho tiempo orando por algo y aún no has visto una respuesta, pero sabed esto, Dios escucha toda oración sincera, incluso cuando el silencio parece ser la única respuesta. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él trabaja en lo invisible, fortaleciendo tu ser interior para que cuando llegue la respuesta, estés listo para recibirla. Por tanto, no dejéis de orar, no dejes de buscar. Orar no es solo pedir, es mantenerse conectado a la fuente de vida, y cuanto más oras, más te das cuenta de que la verdadera respuesta es sentir a Dios cerca. Así que cuando sientas que tus fuerzas se están acabando, no huyas de tu lugar de oración, regresa allí, dobla las rodillas incluso cuando estés cansado, habla con Dios, incluso en silencio, y deja que Él te renueve, porque es en este encuentro, en este momento de entrega total, que se cumple plenamente el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el alma aprende a encontrar refugio en la oración, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. El dolor no desaparece de inmediato, sino que adquiere un nuevo significado, la carga permanece, pero el corazón se vuelve más ligero. Es como si una nueva comprensión se abriera ante nuestros ojos y es ahí donde nace la revelación espiritual. La conciencia de que ser fortalecido por Cristo es mucho más que tener el poder para vencer, es tener la presencia para permanecer. Muchas personas interpretan todo lo puedo en Cristo que me fortalece como una declaración de autosuficiencia, como si Pablo dijera, puedo lograr todo lo que quiero, pero el verdadero significado va mucho más allá. Pablo no estaba afirmando que podía hacer lo que quisiera, estaba afirmando que en cualquier situación podía soportar, continuar y permanecer fiel porque su fuerza provenía de Cristo. Esta es la revelación. Ser fortalecidos por Cristo no es recibir fuerzas para hacer lo que queremos, sino para soportar lo que necesitamos para vivir. Es la fuerza que nos sostiene cuando la respuesta de Dios es todavía no, es la fuerza que consuela cuando el milagro aún no ha llegado. Es la fuerza que se renueva cuando el cansancio quiere vencer. Ser fortalecido por Cristo es experimentar su presencia como combustible para el alma, no es algo visible, no es una sensación pasajera. Es un estado espiritual, una convicción interior de que, pase lo que pase, Dios sigue siendo suficiente. Pablo entendió esto en la práctica, descubrió que la fuerza de Cristo no solo se manifiesta cuando estamos en nuestra cima, sino especialmente cuando estamos en el valle, y quizás esta sea la lección más profunda de Filipenses 4:13. La fuerza de Cristo no nos exime de las luchas, sino que nos capacita para atravesarlas con fe. Observe cuán personal es el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo por mí mismo, ni todo lo puedo por mis propias capacidades, sino en Cristo que me fortalece. Esto significa que nuestra fuerza está alineada con su presencia. Cuando Cristo habita en nosotros, la debilidad pierde su dominio, el miedo puede visitarnos, pero no nos paraliza, el dolor puede hacernos daño, pero no nos destruye, porque hay algo mayor que nos sostiene, una fuerza que no se puede explicar. Solo experimentar, ser fortalecidos por Cristo es vivir en la dimensión de la gracia, es comprender que la gracia no es solo perdón, sino sustento diario. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos da fuerza para seguir adelante. Por eso Pablo también escribió, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9, esta es la clave espiritual que transforma el dolor en propósito, mientras el mundo enseña que la fuerza está en no caer nunca. El Evangelio nos enseña que la verdadera fuerza está en levantarnos cada vez que caemos, sostenidos por Cristo. Es su poder obrando en nuestra vulnerabilidad, es su presencia la que nos moldea desde dentro, enseñándonos a confiar incluso sin comprender. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué Dios no me quita este peso de encima? Tal vez sea porque Él quiere mostrarte que su fuerza es mayor que cualquier peso. Mientras piensas que necesitas que el problema termine, Dios te está mostrando que, con su fuerza, puedes superar el problema sin perder la paz. Este es el poder del empoderamiento espiritual, no solo sobrevivir, sino crecer a través del dolor. Cristo no solo nos da fuerza, Él es la fuerza, Él es el fundamento firme cuando todo se tambalea. Él es la paz en medio del caos, Él es coraje cuando el miedo intenta dominar, Él es el consuelo cuando la soledad grita. Ser fortalecidos por Cristo es vivir con la certeza de que nunca caminamos solos, y hay algo profundamente liberador en eso, porque cuando entendemos que es Cristo quien nos fortalece, dejamos de exigirnos la perfección, ya no necesitamos demostrar que somos fuertes, ya no necesitamos ocultar nuestras debilidades, podemos ser honestos, vulnerables, humanos y, sin embargo, profundamente espirituales. Porque Dios no se aparta de nuestra debilidad, se acerca a
Él entra en nuestros miedos y los transforma en fe, Él entra en nuestras lágrimas y las transforma en renovación, entra en el cansancio y lo transforma en propósito. La fuerza de Cristo es sutil, pero poderosa. Ella no viene con ruido, sino con paz, no impone, sino que apoya, es una fuerza que no levanta a los orgullosos, sino que levanta a los humildes, no depende de las circunstancias, depende de la comunión. Y cuanto más tiempo pasamos con Dios, más crece esta fuerza dentro de nosotros, hasta que se convierte en parte de quienes somos. Ser fortalecido por Cristo es aprender a ver la vida con ojos nuevos, es darnos cuenta de que cada desafío es una oportunidad para ver su poder en acción, es mirar atrás, recordar todo lo que hemos enfrentado y reconocer, si he llegado hasta aquí es porque Él me sostuvo, y esa conciencia lo cambia todo, cambia cómo oramos, cómo reaccionamos, cómo vivimos. Esta es la verdadera revelación espiritual. Cristo no es solo aquel que nos fortalece en los momentos de necesidad, Él es la fuente misma de nuestra existencia. Cuando el alma entiende esto, encuentra descanso, el corazón deja de acelerarse, la mente se calma y la fe se hace más profunda. No porque todo se haya resuelto, sino porque, por fin, entendimos que ya no necesitamos caminar solos. Ser fortalecido por Cristo es vivir una fe madura, una que no depende de resultados, sino de la presencia. Es mirar las tormentas y, aún sin saber qué vendrá, poder decir con seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando Cristo está en nosotros, nada es imposible, ni la esperanza, ni la perseverancia, ni el amor, y es en este punto que lo imposible se vuelve cotidiano y la fe se convierte en el aire que respiramos. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te trajo? Me encantaría saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para formar parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en nuestra comprensión de la palabra de Dios.